Pues bien, hola, bienvenidos. Martes 10 de julio y estamos ya casi listos para empezar con este tema, porque va a ser muy interesante, muy quizá polémico, con muchos mitos y muchas dudas y mucha desinformación. Es un tema un poco controversial y creo que va a estar bastante interesante en el día de hoy. Permítame un segundito para terminar de ubicarnos por acá y comenzamos con el tema. Perfecto, creo que estamos en orden. Pues sí, es un tema muy interesante que trae muchas veces mucha controversia. Van a haber muchas personas que quizá me van a odiar por este tema, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y es el asunto de la inversión en los inmuebles, la inversión en apartamentos, casas, solares, propiedades, etcétera. Entonces hay muchos mitos, muchas dudas, mucha desinformación respecto a ese tema que vamos a tratar de cubrir en el día de hoy. Y básicamente, para ir centrando más o menos en qué vía nos vamos a ir, pues yo voy a presentar cuáles son 4 razones para no invertir en inmuebles. Bien. Antes de proseguir, voy a copiar aquí un pequeño vínculo en Facebook. Las personas de Instagram pues lo tienen en el bio. Pueden estar ahí, pueden entrar a lo que es un vínculo que indica cómo poder suscribirse para ser notificados de estos lives que vamos a estar teniendo regularmente. Ahí va para las personas de Facebook, las personas de Instagram lo tienen entonces ya en el bio. Bien, entonces el punto es que en el caso de las inversiones de inmuebles, lo que yo quiero tratar de eliminar con este live es esa intención de que siempre que hablamos de invertir, lo primero que viene a la cabeza puede ser invertir en inmuebles. Una persona te habla de invertir y dice, sí, voy a comprar un apartamento. Entonces quiero como ir desmitificando eso porque realmente necesariamente no es lo único que tenemos disponible, no es necesariamente lo más seguro, no es necesariamente lo más rentable. Entonces hay otras opciones que vamos a tratar de explorar también en el día de hoy. Saludo a las personas que se están logueando por ahí. Víctor, veo al señor Víctor José aquí en Instagram y demás. Lisbeth, saludo también. Y bien, entonces la idea es ir desmitificando esto del apartamento como inversión. En este caso sí quiero hablar de que no voy a estar presentando lo que sería comprar un apartamento, la decisión de comprar un apartamento para vivir o si lo voy a alquilar o si voy a comprar el apartamento donde vivo. Esa es otra decisión que no tiene nada que ver con esta decisión de invertir en el apartamento o del apartamento como una inversión. Esto ya lleva otro tipo de análisis, ¿no? Y tampoco me voy a estar refiriendo a lo que es, pues, comprar propiedades y venderlas para tratar de hacer negocio, para hacer una ganancia con esto. Porque eso ya sería básicamente un negocio. Entonces no es necesariamente invertir. Entonces para un negocio yo voy a requerir capital, voy a requerir dedicar tiempo, mercadeo, administración y todo esto. Y ese es ya un negocio. O sea, me estamos refiriendo cuando yo compro un apartamento y trato de rentarlo para tratar de hacer de tener una rentabilidad sobre ese inmueble que acabo de adquirir. Al final de este live, pues lo voy a también a compartir una guía que preparamos para poder tomar esas decisiones de si invierto o no en un apartamento y cuáles son las consideraciones que debo tener pendientes. Bien, ya con eso dicho, pues vamos a entrar en materia lo que son esas 4 razones para no invertir en inmuebles. Razón número 1, lo que es el requerimiento de capital. Básicamente, un apartamento, dependiendo del país donde te encuentres, dependiendo de la ciudad y dependiendo de la zona, vas a requerir mínimo $50,000. Hablando de un apartamento, pues bastante económico. Entonces, ya de entrada te está requiriendo, hay una barrera de entrada para tú poder invertir en inmuebles porque requiere una gran cantidad inicial de dinero para poder poner en ese inmueble, ¿no? Esa es la primera razón por la cual no soy muy fanático de invertir en inmuebles. Ahora, si dentro de tu patrimonio, de tu capital para invertir, tú tienes disponible $500,000, $500,000, que tú dediques $50,000, $100,000 a un apartamento, pues puede hacer sentido porque estás entonces diversificando. Pero si no tenemos ese monto, muchas personas lo que hacen es que se abalanzan a tratar de buscar un préstamo para comprar ese apartamento e invertir. Y esa es una ecuación que necesariamente no da positivo para nosotros. Entonces, primera razón para no invertir en un inmueble o un apartamento, como inversión estoy hablando, es el alto requerimiento de capital que tienen estas inversiones. Segunda razón, pues derivada de esta misma, es el asunto de la concentración de capital. Si de repente tú tienes ahora mismo líquido capital, $50,000, $100,000, dedicarlo todo a un solo activo, a un solo inmueble,
pues realmente no es algo que sea muy recomendable porque tienes demasiada concentración de tu capital en una sola inversión y esto es muy riesgoso. Todos sabemos de aquello de dividir y de diversificar, de no poner todos los huevos en la misma canasta. De hecho, próximamente voy a hacer un artículo en ese sentido de cómo hacerlo correctamente. Entonces, no es, digamos que razonable o adecuado, pues yo poder, si tengo $50,000, si tengo $100,000, invertirlo todo en una sola propiedad. Esa es la segunda razón por la cual no invertir en inmuebles. La tercera razón, pues es el asunto de la relación riesgo-rentabilidad. Y me pueden decir, bueno, pero es que me dicen que la rentabilidad es muy importante. Si yo de repente tuviera $500,000 y pudiera dedicar $100,000 a un apartamento, voy a sacar mucho dinero, es muy rentable. Y necesariamente no es tan rentable como podría ser. Podría serlo o podría no serlo. Todo dependerá de las situaciones específicas de tu país, de cómo está el sector inmobiliario en tu país, de en qué zona, en qué ciudad, qué tipo de apartamento estás comprando, para poder saber si va a ser rentable o no, o si de repente has encontrado una oportunidad. Si tienes una oportunidad muy buena, que de repente hay un apartamento muy, muy económico que lo puedes adquirir hoy, puede ser que te sea rentable, pero en general no necesariamente tiene que serlo. En República Dominicana se podría decir que, y esto no lo digo yo directamente, o sea, estoy hablando de que, de hecho, en el día de ayer estuve con un compañero de asesor inmobiliario que me confirmó el dato. Básicamente, en promedio, uno podría sacarle en República Dominicana entre un 5 y un 6%, por 6% en dólares a un apartamento, siempre y cuando haya sido una buena compra, haya sido bien asesorado por una persona que sea experto en el ámbito inmobiliario. O sea que si tú sales a la calle tú directamente con tu dinero a tratar de conseguir un apartamento que te rente un 5 o un 6% en dólares anualmente, pues te va a ser muy difícil. No es tan sencillo como parece y siempre recomiendo que si se va a hacer, se haga con un asesor inmobiliario. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que de repente impactan en la rentabilidad de un apartamento y que las personas no consideran? Y por lo cual una persona te puede decir, no, yo te puedo vender un apartamento que renta un 8% anual en dólares o un 10% anual en dólares. Es una ecuación muy simplista donde de repente lo que estás haciendo es considerando el capital que estás poniendo en el inmueble y la renta que te puede pagar. Y haces la ecuación y puedes decir, ah, sí, mira, me da un 8%. Pero hay gastos que muchas veces no se consideran ahí y que impactan esa rentabilidad. Por ejemplo, vas a tener gastos de cierre de la compra de ese apartamento, que tienes que considerar como parte del capital que estás poniendo en el apartamento. Vas a tener costos de promoción, de venta o de alquiler de ese apartamento una vez sea propio tuyo ya y lo vayas a alquilar. Vas a tener que pagar comisiones de venta a esa persona que te está ayudando y asesorando, para tanto en la compra como también en la parte del alquiler. Cuando tengas que alquilar vas a tener que promocionarlo y pagarle esa comisión y esa parte, quizá incluso de administración de ese cobro a esa persona que te está ayudando. También tienes, que mucha gente se le escapa, y de hecho ahora en República Dominicana pues eso está bastante intenso, y es el asunto de los impuestos. Vas a tener que pagar, dependiendo del rango del costo de ese inmueble, vas a tener que pagar también impuestos por ese activo, y eso también va en detrimento de lo que es la rentabilidad que tú podrías sacarle a ese inmueble. Y vas a tener también que tenerle algún tipo de seguro. Las propiedades hay que asegurarlas y los seguros necesariamente no son económicos, dependiendo del tipo de apartamento que tengas. De igual forma, dependiendo si compraste una casa o un apartamento que está en un condominio, en un residencial, tienes que estar pagando regularmente mantenimiento de las áreas comunes de esa edificación. Y si tienes una casa, vas a tener que estar pagando por la adecuación, por ejemplo, de que esa casa esté en buenas condiciones regularmente. También tienes un costo que quizá no es tan directo, no es tan fácil de medir o de ver, pero quizá un asesor te puede ayudar en esa parte, y es el costo de desocupación. Necesariamente todo el tiempo ese apartamento no va a estar ocupado y rentando correctamente. También tienes el impacto de lo que sería la inflación o la devaluación de esa renta que te están pagando por ese apartamento. Y por último, tienes también lo que son los gastos de reparación de ese inmueble. Para tú poder alquilarlo, para tú poder mantener a los inquilinos pues satisfechos y contentos con tu apartamento, tienes que mantenerlo en condiciones y necesariamente vas a tener que seguir invirtiendo en mantenerlo pues adecuado.
Bien. Entonces, siguiendo en este punto que estamos de la relación riesgo-rentabilidad, muchas veces si tú comparas lo que es la inversión de un apartamento y esa rentabilidad de un 5, un 6% en dólares, luego de considerar estos gastos, y la comparas con una inversión sin riesgo, que podemos llamar una inversión sin riesgo a lo que sería, por ejemplo, un bono del gobierno de tu país o del Banco Central de tu país, que es un activo pues bastante seguro porque evidentemente es muy difícil que un país completo colapse y no pueda pues asumir sus pagos, ¿no? Si lo comparas con esto de repente, quizás podrías obtener la misma rentabilidad que vas a tener en un apartamento o un inmueble, pero con mucho menos riesgo. De los riesgos vamos a hablar ahora en un momentito. Entonces, o quizá puede ser que tengas una rentabilidad cercana a lo que sería ese apartamento, o quizá el apartamento es un poquito solo por encima de esa inversión sin riesgo, que sería un bono del Banco Central o del gobierno, pero tienes mucho mayor riesgo. Entonces, no vale a veces la pena ese supuesto exceso de rentabilidad que tienes en un apartamento, no vale la pena contra los riesgos que tienes. Bien, aparte de que requiere de tu tiempo o de dedicar a una persona a que pueda pues administrar el apartamento, hacer los cobros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que muchas veces no nos estamos dando cuenta cuando buscamos un apartamento como inversión? Lo primero es lo que hablamos, no estamos diversificando correctamente. De repente, no diversificamos y concentramos demasiado capital en una sola inversión. Segundo, tenemos el riesgo de desocupación o no renta, donde no estamos percibiendo pues dinero regularmente, ese flujo de caja para lo que es el sacarle beneficio al apartamento. Y aún así seguimos con nuestra necesidad de pagar pues el mantenimiento y de todos los gastos que conlleva el apartamento, más toda la inversión que hablamos de promoverlo y todo esto, ¿no? También tienes el riesgo del sector inmobiliario. Saludo a muchas personas que me están por ahí saludando en Instagram. Gracias por la sintonía, ¿no? Tienes el riesgo también del sector inmobiliario. De repente, si en la economía hay una sobreoferta de apartamentos, pues de repente va a ser muy difícil o vas a tener que competir con otros apartamentos en lograr, pues, colocarlos en una renta, pues, adecuada. Y quizá vas a tener que, o no vas a poder ir incrementando la renta de tu apartamento en el mismo nivel quizá que va la inflación o va la devaluación. Ese es un riesgo que estás asumiendo. Tienes también lo que es el riesgo de la economía, donde si de repente hay una crisis en la economía y muchas personas no van a poder entonces rentarte el apartamento, pues también estás asumiendo ese riesgo. Por otro lado, un inmueble también tiene el riesgo de los desastres naturales. De hecho, ahora mismo en Santo Domingo estamos con una tormenta que hace poco se convirtió en tormenta, pero era un huracán. Entonces, tiene también que tener ciertos seguros y tienes que estar atento a que también tienes ese riesgo de desastres naturales. Tienes el riesgo también de deterioro. Y lo más importante, y que he conversado con varios asesores inmobiliarios y están muy claros con esto, y de hecho ha variado más de lo que yo entendía recientemente, y es la pérdida de atractivo de ese inmueble. Tú compras un apartamento en el día de hoy y vas a entrar al mercado con mucha competencia, donde de repente, dentro de un par de años, te pueden hacer una torre al lado del tuyo, pues mucho más atractivo, con nuevo diseño arquitectónico más atractivo. Las demandas y las ofertas tanto también de facilidades y comodidades de ese apartamento, pues van mejorando y ya tu viejo apartamento de 7, 8 años, pues ya no es tan atractivo y se te es más difícil vender o alquilar. Por último, también tienes lo que es el riesgo de liquidez. Cuando tú inviertes en otro tipo de inversiones, te es muy fácil convertir a efectivo tu inversión. Sin embargo, en un apartamento, vas a tener que, si quieres hacerlo efectivo, puedes durar 3, 4, 6 meses quizá para poder lograr, digamos que vender y hacer, digamos, líquido o efectivo esa inversión. Me están haciendo unas cuantas preguntas por acá. Voy en un momentito a atender. Lo que quiero es tratar de concluir pues con el tema y entonces arrancamos por ahí. Pero vayan si quieren escribiendo sus preguntas o sus dudas, comentarios que tienen por ahí y los voy chequeando aquí al final.
Perfecto. Tengo unas cuantas preguntas. Herbert Arevalo, te tengo pendiente por ahí. En un minutito te respondo, ¿no? Bien, entonces, a este punto, lo que son las consideraciones y los riesgos de invertir en inmuebles, en el artículo de esta semana que voy a compartir ahora acá en Facebook, pues entro en detalle en estos puntos y también vas a encontrar al final del artículo, las personas que están en Instagram tienen en el bio un link que lo lleva al artículo. Al final de ese artículo tenemos también una guía que hemos preparado con ciertas consideraciones que debes tener pendientes si vas a invertir en inmuebles, para que si vas a tomar la decisión de que lo vas a hacer, pues estés consciente de lo que estás haciendo. Entras al artículo y al final tienes un formulario, lo llenas y ahí te va a llegar esa guía sin ningún problema, ¿bien? Entonces, el cuarto punto, la cuarta razón por la cual no invertir en inmuebles es lo que yo llamo la ilusión de apreciación de capital. Muchas personas dicen, bueno, lo que pasa es que el apartamento no solamente renta, no solamente tiene una renta regular y fija que yo puedo tener, sino que el inmueble como tal se aprecia en el tiempo y gana valor, y no es solamente la renta. Me estás hablando de que solamente renta, pero él se aprecia. Y necesariamente no es así. Muchas veces esto es simple un mito. Y parece que el apartamento se apreciara, pero no es así. Lo que estamos muchas veces viendo es que él se está ajustando a la inflación o a la devaluación de nuestra moneda local. Por ejemplo, tengo el caso de una persona, bueno, yo mismo también invertí en un apartamento o compré un apartamento hace unos 8 años, y en ese momento, hace 8 años, ese apartamento costó alrededor de 6 millones de pesos dominicanos. En ese momento, eso eran unos 164,000, 165,000 dólares aproximadamente. En el tiempo, en esos 8 años, pues incluso hubo que hacerle varias inversiones para poder mantenerlo, remozarlo y adecuarlo y demás. Al día de hoy, quizá yo podría vender ese apartamento en alrededor de unos 8 millones de pesos. Y puedes decir, bueno, pero fantástico, tienes una renta ahí de un 35% en 8 años, que no está mal. Lo primero es que esa renta, si la anualizas en todo el periodo, estás hablando de un 3 punto y pico % anual, o sea que no es tampoco tan importante. Parece importante por el tiempo, pero no es así. De 6 millones pasa a 8 millones. Pero en realidad el punto es que al precio de hoy, esos 8 millones son menos de 161,000 dólares. O sea que ya de entrada estás perdiendo dinero sin considerar lo que es la parte de inversión y de gasto que has hecho en todo ese trayecto de 8 años. Entonces, esta supuesta apreciación de capital, o sea, la apreciación de ese bien y de ese activo, necesariamente no es así, no es real. Cuando lo llevas a una moneda dura, pues te das cuenta de que no es así. Bien, no estoy diciendo con esto de que no es posible. Sí es posible que encuentres una oportunidad bien asesorado, o que de repente, en el caso de tu país de origen, donde me estás viendo actualmente, pues el mercado inmobiliario sea diferente, haya otro tipo de economía o haya algún tipo de sector o de zona en la ciudad en que vives que de repente sí puedan aparecer oportunidades. Bien, algo que se me escapó que estaba comentando, creo que perdí un poquito el hilo y no lo comenté, era el asunto de que cuando me hacen apartamentos más atractivos, el mercado financiero, el mercado inmobiliario, perdón, va progresando y va creando nuevos diseños arquitectónicos y demás. Y tengo información de personas en el sector inmobiliario que me dicen, mira, lo ideal si tú vas a comprar un apartamento de inversión es que tú lo vendas en no más de 4 o 5 años, que antes de los 5 años tú logres vender el inmueble y hagas ejercicio nuevamente, porque ya no va a ser tan atractivo. En el mercado van a aparecer otras torres, otros apartamentos con otras facilidades que van a ser más atractivos y te va a ser más difícil, pues tú poder aprovechar lo que es tu rentabilidad en ese apartamento. Ahora quiero tocar lo que es que me dicen, bueno, pero si de repente yo tomo un préstamo, el apartamento me cuesta mucho dinero, pero si yo tomo un préstamo, la renta va a pagar el préstamo y ya estoy perfectamente invirtiendo correctamente. Pues no, en esa ecuación necesariamente no da. Dependiendo del monto que tomes, pero prácticamente nunca va a dar, porque la tasa que te va a prestar el banco va a ser superior a ese 5 o 6% que te dije en dólares que puedes sacarles. O sea que al final vas a estar pagando pues una diferencia y vas a estar pagando. Lo que estás es adquiriendo una deuda. Vas a poner parte de tu capital supuestamente a trabajar, pero lo que estás es comprando
un préstamo para entonces pagar. En esa ecuación, regularmente quien gana siempre es el banco, que se está beneficiando pues de la rentabilidad de ese apartamento. Entonces es bueno que tú hagas ese ejercicio y calcules si definitivamente es beneficioso o no, que regularmente no lo es. Entonces, ya vimos esos cuatro razones, las repaso rápidamente. Lo primero que hablamos fue de alto requerimiento de capital, mucha concentración de capital, la relación riesgo-rentabilidad necesariamente no siempre da. Y por último, lo que yo llamo la ilusión de la apreciación de ese capital o de ese inmueble. Entonces, ahora entremos a lo cuáles son las alternativas. Definitivamente no es bueno entonces invertir en inmuebles. No, no necesariamente, depende. Como lo dije al principio, es una buena inversión para diversificar si de repente tú tienes alto capital, si tienes 300, 400, 500 mil dólares en la mano para poder invertir y vas a comprar un apartamento de 50, de 100 mil dólares, está probablemente perfecto si te asesoras de una persona que te logra de verdad sacar rentabilidad a esa inversión que está ahí. Estás diversificando y está perfecto. Bien. Lo otro también es, si de repente te asesoras bien y tienes una muy buena oportunidad donde dices, no, es que el precio que me están dando al día de hoy, pues de verdad que es rentable, pero te vas a asesorar de una persona inmobiliaria que te va entonces a guiar y decir, bien, tú vas a comprar ahora y vas a mantener esta inversión por X cantidad de tiempo y dentro de 2, 3 años la vas a vender porque es el máximo que le vas a sacar de retorno. Asesórate en ese caso. Recordando lo que hablamos de los riesgos, de los costos y los gastos reales y de calcular bien esa rentabilidad del inmueble. Por otro lado, alternativa entonces, a los que no tenemos todavía ese $1.000.000 para invertir, ¿cómo yo quiero participar entonces en ese mercado inmobiliario? Ahí entonces voy a la pregunta de Herbert Arevalo, que está por acá, me dice, ¿cómo invertir con bajo capital? Si estamos hablando de invertir entonces, Herbert, en inmuebles, una de las opciones que tenemos cuando tenemos poco capital son los fondos de inversión inmobiliaria. Entonces, ¿qué son estos fondos de inversión inmobiliaria? Son instrumentos financieros que están regularmente en los puestos de bolsa, en las bolsas de valores de tu país. Prácticamente todos los países de Latinoamérica tienen puestos de bolsa, donde te acercas a ellos y ellos son instrumentos que lo que hacen es recibir dinero de múltiples accionistas, de múltiples personas, recopilan todo ese dinero y con ese capital en la mano salen a comprar propiedades. Salen a comprar propiedades tanto quizá de residencia para alquiler como también regularmente lo que más se usa propiedades comerciales para poder alquilar a empresas y demás. O sea que son locales comerciales. En algunos casos también pueden ser locales turísticos. Entonces, cuando toman estas inversiones, ellos se encargan de administrarlo, se encargan pues de rentarlo y de pagarles esos beneficios a los inversionistas, a los accionistas de ese fondo de inversión. Y prácticamente, por ejemplo, en República Dominicana, tú con menos de $1.000 puedes participar en uno de esos fondos de inversión y es bastante fácil acercarte a un puesto de bolsa y hacer tu inversión. O sea que puedes comenzar, Herbert, por ese lado, acercándote a un puesto de bolsa y con poco capital, si quieres invertir en el sector inmobiliario de tu país, es muy probable que existan fondos de inversión inmobiliaria que te permitan entrar pues con muy poco dinero. De esa forma, te permite entonces tener el resto de tu capital para poder diversificarlo en otros tipos de activos que te permitan eso, diversificar correctamente y no estar concentrado en un solo activo. Y de igual forma, estás diversificando correctamente dentro de ese activo que son los bienes inmuebles, porque al estar participando en un fondo de inversión inmobiliaria, lo que estás haciendo es participando en una pequeña parte de muchos otros inmuebles que están ahí dentro. Entonces, es la mejor forma quizá de iniciar en ese caso. Bien. Permíteme revisar si tenemos por acá alguna otra preguntita rápida. Maribel Álvarez, hola. Sí, correcto, así es. Mucha gente siempre habla inmediatamente pues de lo que cuando hablan de invertir de voy a comprar un apartamento y necesariamente no es lo correcto. Osiris me dice por acá, estoy considerando un edificio de apartamentos, estoy recibiendo ahora un 8% de retorno a plazo fijo. El edificio pretende generar un 10% asumiendo un 90% de ocupación. ¿Qué piensas? Todo dependerá, Egbert siempre, a la orden. Osiris, todo dependerá de
¿cómo está tu capital distribuido ahora mismo? Si estás pensando, si por ejemplo, digamos que ese edificio de apartamentos vas a estar poniendo el 80% del capital que tú tienes para invertir, no te lo recomendaría. Quizás te podría ir mejor entonces con un fondo de inversión inmobiliaria para diversificar en ese sector. Ahora, si tienes gran cantidad de capital y lo que estás haciendo es poniendo una parte en ese edificio de apartamentos, donde te dicen que te van a generar un 10%, que no sé si eso, si estás aquí en República Dominicana o estás en otro país, si esto es en dólares o en pesos, para tener una referencia. Si me puedes comentar, te voy a agradecer. Todo va a depender entonces de cuánto capital estás colocando ahí. Fíjate que podrías decir, bueno, tengo un 8% a plazo fijo y tengo un 10% si me meto entonces en esta inversión del edificio de apartamentos. Puedes ver, bueno, tengo un beneficio de un 2% adicional a lo que tengo actualmente. Pero es importante que revises, donde en la guía que te pongo ahí, que revises si están considerando en ese 10% el cálculo simple de solamente ver la renta que voy a recibir por versus el capital que estoy invirtiendo, o si están considerando también, como bien dice ahí, la desocupación, pero también los impuestos, los gastos administrativos, el mantenimiento, todo lo que te comento ahí en la guía. Verifica si está todo eso incluido, porque de repente si no está, probablemente va a quedar en 8% o por debajo de la inversión de renta fija, entonces no te va a convenir en ese sentido. Es bueno que evalúes los riesgos en ese sentido. Bien. Entonces, para concluir, ya lo que te puedo decir, ¿qué hacer? Bien, lo primero es que si definitivamente luego de leer la guía y luego de ver pues el artículo, estás interesado en invertir en el sector inmobiliario, tienes gran capital, pues entonces primero acércate a un asesor inmobiliario, no lo hagas tú solo, no trates de ir al mercado porque no lo conoces y parece un mercado muy sencillo y necesariamente no lo es. Un buen asesor inmobiliario te va a poder pues entregar a ti lo que realmente necesitas si estás buscando primero para comprar y vivir, que es otro tipo de análisis de esquema, o si estás buscando para invertir, él tiene que estar en la capacidad de poder indicarte qué es lo que más te conviene. Y tienes que dejar, como me decía ese amigo del sector inmobiliario, las personas muchas veces tienden a pensar más emocionalmente con este tipo de inversiones y no de forma de que estás invirtiendo para generar dinero. Por ejemplo, él me comentaba a una persona que me dice, estoy buscando un apartamento para inversión. Perfecto. Entonces, ve a un apartamento y le dice, mira, este es el que te conviene. Es un apartamento de una habitación, es el que va a tener más rotación, es el que va a tener, más ocupación y es el que está generando ahora mismo mayor rentabilidad de renta, alquiler mensual versus el capital. Y la persona le decía, bueno, pero que una sola habitación, como que no va a ser tan útil y demás. Pero espérate, ¿lo vas a vivir tú? ¿Es una compra emocional o estás realmente pensando en invertir? Entonces, déjate llevar y piénsalo de esa forma, es una inversión. Y lo segundo, si no tienes el capital para concentrar todo eso en una sola inversión, como el sector inmobiliario, como un apartamento, pues quizás lo que más te convenga es acercarte a un puesto de bolsa en tu país, buscar un asesor que te muestre los diferentes fondos de inversión inmobiliaria que puedan estar disponibles. Y sí es muy importante que los verifiques, o sea, que entiendas en qué está invirtiendo el fondo. O sea, no es solamente poner, mucha gente se equivoca en ese sentido, luego voy a hacer otra intervención con eso, de decir, bueno, ¿cuáles son todos los fondos que están disponibles? Ah, tenemos estos 5 fondos. ¿Cuál es el que más rentabilidad está dejando? Es el que yo quiero. No, esa no es la forma de invertir. Tienes que conocer qué está haciendo las personas dentro del fondo. Si vas a invertir en un fondo de inversión inmobiliaria, pregunta, ¿están invirtiendo en propiedades residenciales, en activos comerciales? ¿En qué tipo de zona? ¿Está diversificado en todo el país? ¿Cuáles son las diferentes propiedades que tienen? O sea, infórmate de qué están haciendo ese fondo dentro con tu dinero. También infórmate de cuáles son las penalidades que tú pudieras tener por salir anticipadamente de ese fondo de inversión. O también cuáles son los costos de entrada, las comisiones que pueden tener o el costo también de administración del fondo. Siempre los fondos pues tienen que pagar gastos y demás y es un negocio, o sea que tienen también que hacer dinero y hay que ver cuál es el esquema de comisiones que ellos cobran, a ver si definitivamente la rentabilidad que te presentan luego de todos esos costos pues te es razonable. Bien. Nuevamente voy a colocar entonces aquí el vínculo a ese artículo y reviso en un segundito, me permiten si tenemos alguna otra pregunta.
Osiris dice que es acá en RD y algunos fondos de inversión aquí generan más de 8%. De verdad que no lo sé y hay que ver si estamos hablando de un 8% en pesos o en dólares. Habría que acercarse, Osiris, a los puestos de bolsa y que te presenten las diferentes opciones. Si no estoy mal, creo que ya hay unos 2 o 3 fondos de inversión de inmobiliaria en el país que puedes acercarte. Y de verdad que es una muy buena porque, como digo, permiten diversificar el dinero y participar ese sector con muy poco dinero inicialmente. Bien, 8% en pesos, dice Osiris. Correcto. Es una buena tasa considerando que ahora mismo los bonos del gobierno y demás han ido bajando, pero sí, recientemente creo que salió una subasta de bonos del gobierno del 2023, algo por ahí, y creo que andaban pagando un 8.80 más o menos, que si le quitas el 10% de impuestos que tienes que pagar, te va a quedar en 8.790. Y hay que estar muy pendiente de lo siguiente. Cuando compras un bono del gobierno, estás comprando una renta fija donde está prácticamente garantizada por los cupones. El riesgo tuyo que está ahí es el riesgo de devaluación o el riesgo esa renta que vas a tener. En el caso de si te ponen un 8% en bono y un 8% en un fondo de inversión inmobiliaria, tienes que estar consciente de que ese 8% no lo pueden garantizar, porque esto es mucho más rentable. O sea, puede fluctuar esa rentabilidad que tiene ese fondo al día de hoy. Bien, de igual forma, o sea, puede ser un 8 hoy y puede que mañana sea mayor. Por eso tener pendiente que tienes ese riesgo. Si estás diversificando y te interesa, puedes colocar una parte del dinero ahí, pues sí lo puedes hacer y colocar cierta parte de tu portafolio o de tus inversiones en ese otro fondo. Hegbert, aquí te pongo el vínculo que está ahí arriba, va al artículo, Hegbert, y entonces en la página vas a tener un formulario al lado y también tienes un formulario debajo que puedes llenar para la guía y con eso ya estás inscrito para nuestra lista y vas a estar pues informado de las cosas que estamos colocando y de los próximos lives y demás. O sea que puedes entrar por ahí y te vas a encontrar cómo llenar el formulario. Si no, también puedes ir directamente a yopuedoinvertir.com/suscríbete y ahí vas a tener un formulario también que te vas a inscribir y estás ya participando en nuestra lista de correos que enviamos pues artículos semanales y algunas otras cosas exclusivas para las personas que están dentro del mailing list. Bien, pues entonces a ver si tengo por aquí, perdón, para no dejar a nuestras personas de aquí de Instagram. Creo que vi una pregunta por acá. ¿Es mejor invertir en Cebaldón o fondo de inversión inmobiliaria? Nancy, Cebaldón es la central que registra todas las transacciones del mercado de la Bolsa de Valores de República Dominicana. No inviertes en Cebaldón. Cebaldón, cuando abres una cuenta en un puesto de bolsa, cualquier puesto de bolsa que utilices, se va a crear una cuenta en Cebaldón. Es algo parecido como, digamos, a las AFP, donde tú, cuando tu empleador te registra, tienes una cuenta central. Pues esa es la misma forma. Tienes una cuenta central que solamente se actualiza, digamos, desde cualquier puesto de bolsa que estés utilizando u operando. Los fondos de inversión, lo que haces es acercarte, Nancy, a un puesto de bolsa de tu preferencia. Puedes ir a bolsa, ¿cómo se llama? Bolsa República Dominicana. Bolsa, no me acuerdo el nombre del site. bolsard.com y en bolsard.com vas a encontrar un vínculo que dice puestos de bolsa. Esos son los puestos de bolsa registrados que pueden operar en República Dominicana y te acerca a cualquiera de ellos y tiene que haber un asesor que te va a poder cuáles son los costos, cuáles son las comisiones, etcétera. Bien, para que puedas tomar pues tu decisión. Tenemos ya bastante tiempo conversando por acá, o sea que nada, creo que he respondido todas las preguntas. Si queda alguna otra por ahí, pues siguen comentando y más adelante en el día de mañana, pues seguro que le estamos respondiendo. A tus órdenes, Nancy. Entonces, nada, señores, hasta aquí quedamos este live por hoy.
lo que le interese, como le dije, pueden suscribirse en el vínculo que está en el primer comentario, me parece, de este live, para que sean notificados regularmente, y también suscribirse a nuestro mailing list en yopuedoinvertir.com/suscríbete y vas a estar recibiendo pues contenido exclusivo regularmente. Así que hasta la próxima y que tengan pues un excelente fin de la noche del día de hoy. Bien, buenas noches entonces. Me estoy con todos estos botones por acá, con estas dos pues herramientas de Facebook y demás. Hasta la próxima entonces. Nos vemos la semana próxima. Bye.